muy especial que está cumpliendo un año más de vida. Esta Santa Misa manda celebrar con amor y cariño de parte de su querida tía Luzmila en Guamintiglias. Vamos a decir todos juntos: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos vosotros. Queridos hermanos, antes de participar de esta celebración de la Santa Misa, vamos a pedir a Dios Todopoderoso que tenga piedad y misericordia de todos nosotros. Vamos a decir juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que has reconciliado contigo a la humanidad entera por medio de tu Hijo, concede al pueblo cristiano prepararse con fe viva y entrega generosa a celebrar las fiestas de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Voy a invitar a uno de los familiares para que lean la palabra de Dios. Pueden sentarse. Primera lectura. David es ungido rey de Israel. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días el Señor dijo a Samuel: llena la cuerna de aceite y vete, por encargo mío, a José, el de Belén, porque entre sus hijos me he elegido un rey. Cuando llegó, vio a Eliab y pensó: seguro el Señor tiene delante a su ungido. Pero el Señor le dijo: no te fijes en las apariencias ni en su buena estatura. Lo rechazo, porque Dios
no ve como los hombres que ven la apariencia, el Señor ve el corazón. Jesé hizo pasar a 7 hijos suyos ante Samuel, y Samuel le dijo: tampoco a estos los ha elegido el Señor. Luego preguntó a Jesé: ¿se acabaron los muchachos? Jesé respondió que era el pequeño, que precisamente está cuidando las ovejas. Samuel dijo: manda por él, que no nos sentaremos a la mesa mientras no llegue. Jesé mandó a por él y lo hizo entrar. Era de buen color, de hermosos ojos y buen tipo. Entonces el Señor dijo a Samuel: anda, úngelo, porque es este. Samuel tomó la cuerda de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. En aquel momento invadió a David el Espíritu del Señor y estuvo con él en adelante. Palabra de Dios. Nos unimos al salmo responsorial y repetimos: caminaré en la presencia del Señor. Todos: caminaré en la presencia del Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Repetimos: caminaré en la presencia del Señor. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. Repetimos: caminaré en la presencia del Señor. Preparas una mesa ante mí en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Repetimos: caminaré en la presencia del Señor. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Repetimos: caminaré en la presencia del Señor. Nos ponemos en pie y vamos a cantar todos juntos con palmas. El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, al
Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y escupió en tierra, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: ¿no es ese el que se sentaba a pedir? Unos decían: él mismo. Otros decían: no es él, pero se le parece. Él respondía: soy yo. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban: ¿cómo había adquirido la vista? Él les contestó: me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos, y volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó que es un profeta. Le replicaron: empecatado naciste tú de pies a cabeza, y nos vas a dar lecciones a nosotros. Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: lo estás viendo, el que te está hablando, ese es. Él dijo: creo, Señor, y se postró ante él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Yo sinceramente me alegro mucho por la participación, por la presencia de todos ustedes. Cuando alguien, por ejemplo, se entera que va a cumplir años, en este caso 50 años, como está cumpliendo nuestro hermano Edgar Tigrias Canchangia, lo primero que hacemos es: queremos agradecer a Dios, queremos confraternizar juntamente con Él, queremos compartir su alegría con la persona. Y cómo no le podemos decir: Señor, en tus buenas manos ponemos la vida, la salud, el trabajo, las distintas actividades que hace nuestro hermano. Aquí ya llegó, ¿cierto? Nuestro cumpleañero. Muy bien. A ver, un fuerte caluroso voto de aplausos para nuestro cumpleañero. Estamos cumpliendo con nuestro deber. Y yo siempre escucho, y es así, decimos: gracias a Dios estoy bien. Gracias a Dios tengo buenos padres, buenos hijos, buenos hermanos. Y agradecemos en esta su casa. Desde luego tenemos aquí su retrato, su fotografía de nuestro patrón, pero Jesús vivo, Jesús realmente está aquí en las hostias consagradas.
Allí está Jesús. Y a Él le agradecemos, a Él le pedimos, a Él nos encomendamos. Y qué fecha muy hermosa. ¿Cómo se llama su esposa? Doña Gladys. ¿Viven sus papás? Aquí están sus papás de nuestro hermano Edgar. ¿Quiénes son sus papás? Todavía no llegan tampoco. No. ¿Sabes por qué les pregunto? Está bien, adelantito deben estar papá, mamá, si es posible, los hermanos. Por eso se les cede el primer asiento a ellos. Yo sinceramente quiero felicitarlo a usted, porque hoy es una fecha muy hermosa. Hoy, 19 de marzo, estamos celebrando la fiesta de San José. Allá tenemos la sagrada imagen de San José, 19 de marzo. Muchas veces nosotros, algunos, desde luego está bien lo que hacemos, pero más nos centramos en el Hijo, pero también sin desligar a la Virgen María, que es su mamá, nuestra patrona. Su padre adoptivo, San José, aunque no fue un padre biológico, pero fue un hombre de fe, fue un hombre de Dios, y por eso él es considerado San José como el patrono universal de la Iglesia. Y dentro de la Iglesia estamos todos nosotros. ¡Qué bonita fecha! Yo le diría a su esposa, a sus papás, quizás hoy día que van a hacer fiesta a ustedes, le regalen siquiera una pequeña imagen de San José, si no un cuadro de San José. Eso debe ser el regalo para él. Para él. Y hermoso es el mensaje en este domingo, en este día del Señor. Nosotros a veces vemos las apariencias de una persona por fuera, pero Dios no ve las apariencias. Dios ve el corazón, el interior de la persona. Y Dios hasta lee nuestros pensamientos. De igual modo, en el Santo Evangelio, lo que nos está mostrando es que Jesús se encuentra con una persona que era ciega, que no podía ver. Y Jesús le abre los ojos. Y otras personas se sorprenden. No solamente podemos decir de nuestra vista, nuestro órgano físico, sino también Dios nos abre el corazón para que podamos ver con los ojos del corazón a los hermanos, empezando desde la familia. Aquí viene también la tarea de la empatía de todos nosotros con las demás personas. Y en este día muy especial queremos pedirle ante todo a Dios para que lo siga bendiciendo a nuestro querido hermano Edgar Artiglias Canchaya, a su querida familia, y pidiéndole también a nuestro glorioso patriarca San José para que sea el modelo de papá, sea modelo de hijo, modelo de esposo también, y que nuestra Madre la Virgen Santísima lo cubra con su manto sagrado. Vamos a cantar todos juntos el cántico del ofertorio.
presentamos, Señor, llenos de alegría estas ofrendas para el sacrificio y pedimos tu ayuda para celebrarlo con fe sincera y ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque Cristo nuestro Señor se dignó hacerse hombre para conducir al ser humano, peregrino en tinieblas, al esplendor de la fe, y a los que nacieron esclavos del pecado, los hizo renacer por el bautismo y los transformó en hijos adoptivos del Padre. Por eso, Señor, todas tus criaturas en el cielo y en la tierra te adoran cantando un cántico nuevo, y también nosotros con los ángeles y los santos te aclamamos por siempre, diciendo, cantamos con palmas. Nos ponemos de rodillas. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo paratió, dio a sus discípulos, diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Nos ponemos en pie. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia expedida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Pedro Ricardo, nuestro obispo auxiliar Luis Alberto,
y todos los que de ella cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, por Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús el Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hijos de Dios, déjense fraternalmente con amor, con cariño y con mucho respeto. Vamos a poner la mano en el pecho y decimos: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Las personas que van a participar de la Sagrada Comunión pueden acercarse a los demás siempre.
Aquí están los hermanos de nuestro querido hermano Edgar, levanten la mano los hermanos. ¿Es el hijo único? Son dos, está fuera del país. Ya. Los cuñados. No hay cuñados. Gracias. Los primos, hermanos. No hay primos, hermanos. Los tíos. Muy bien, hablen de Salamanca. Yo me alegro mucho por la participación y la presencia de todos ustedes. Yo sé que nuestro querido hermano Edgar estará muy contento, emocionado. Todos tenemos un corazón. Desde lo más profundo de nuestro ser brota sentimientos, emociones y alegría, de tristeza, de amargura, porque somos humanos. A partir de así cuando hay misas, por ejemplo, cuando hay matrimonio, cuando hay bautizo, cuando hay cumpleaños, van a traer una canasta de víveres para la próxima. ¿Por qué? Esa canastita para darle a una abuelita, a un abuelito o a una persona que más lo necesita. Porque yo voy a ver más tarde mínimo 10 cajas de cerveza. Mientras que algunos beben, otros no tienen ni para comer. Entonces hay que compartir. Yo veo aquí en la parroquia, a veces dan una limosna para un bautizo, pero para un matrimonio, pero se gastan más de 10.000 soles. Más de 10.000 soles. Y así todavía dice la gente, el padre cobra tanto. Cobra tanto. Mientras que yo veo cuando hay bautizo palpa en una banda, 200, 100, 50 canastas de frutas, y donde hay mucha gente que pasa hambre, no tiene ni para comer. Entonces ahí tenemos que ser empáticos. Antes decían, la iglesia que nos dé. Claro, ustedes se acuerdan antes como era Cáritas. Cáritas viene de caridad. Los países europeos aportaban, como así en la misa, como ustedes cristianos, no sé cuánto habrán dado la limosna, algunos están 10 céntimos. Entonces, allá aportan, si usted gana 100 soles, aporta siquiera un sol. Aportaban. Y eso es lo que aportaban los cristianos en Alemania, en Francia, en España, mandaban a las iglesias más necesitadas. Ahora, como ya no hay muchos cristianos, algunos son ateos, entonces ya les ayudan. Ahora, ¿a quiénes les corresponde? A nosotros, a ustedes. Entonces es muy importante decir a la familia que puedan también. Ahora yo voy a empezar a decir que traigan una canasta de víveres. Cualquier mucha puede traer, no solamente se comuniza a la oficina, y eso se llevan tantas personas que realmente lo necesitan. Pero lo que tenemos que hacer es decorar a veces hay otros que hacen también sus cumpleaños con una banda, con una orquesta. Uy, ¿cuánto se gasta? No estoy en contra, pero también hay que dar lo que corresponde a otras personas. Muy importante. Ven con los ojos de corazón, como nos decía en la palabra de Dios en el Santo Evangelio. Nos ponemos de pie. Oremos. Dios nuestro, luz que alumbra a todo hombre, que viene a este mundo
ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia, para que nuestros pensamientos te sean agradables y te amemos con toda sinceridad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Ave María Purísima. A ver si invitamos a la orquesta para que pase, para que le vamos a cantar su Happy Birthday. ¿Hay orquesta fuera, no? Luego se van a ir, como ustedes son chinchicos, levanten la mano todos estos vocabulares. Uno. Vamos. Se van a ir al punto donde está la estatua del chinchico, allá abajo, gritan, confraternizan y todo. Vamos a invitar a nuestro compañero que pase al medio y alguien a la orquesta para que toque Happy Birthday. Lo que nuestro cumpleañero quiere pedir a Dios mentalmente y luego va a soplar su vela. Puede soplar ya. Un aplauso muy fuerte. Que tengan un bonito día, que puedan confraternizar. Ahora sí se van al fondo donde está la estatua del chinchillo porque tenemos otra misa. Muchas gracias. Ahí nomás todavía agachen la cabeza todos para que reciban la bendición.
cabeza, levantando la mano derecha. Entonces, al ritmo de gamonales y chinchilpos.
Ahí está Es un día especial para mí, y la verdad que es una que nos da Dios una oportunidad más en la vida pasar, ¿no? No es fácil pasar los 50 años cualquiera, nos ha dado la oportunidad de Dios, a pesar de todas las enfermedades, todo eso. Gracias a Dios, estamos bien. Para más tarde un poquito más. Lo que vamos a hacer ahorita es brindarnos y todo que sea bonito. Qué bonito. Después ya lo... Gracias, Edgar, gracias por el cariño.